La gráfica muestra la esperanza de vida en México antes, durante y después de la pandemia. 2019 antes, 75,1 años. 2020 durante, 72,6 años. 2023 después, 74,0 años. La esperanza de México antes, durante y después de la pandemia INEGI. Factores del descenso: exceso de mortalidad por COVID-19, sobrecarga y retraso en atención de otras enfermedades. Impacto desigual: hombres, personas mayores y poblaciones con menor acceso a salud fueron más afectadas. Factores de recuperación: vacunación masiva, mejoras en la atención médica post-COVID y reanudación de servicios de salud preventiva. Esperanza de vida al nacer antes de la pandemia. Tendencias constantes en aumento. Durante décadas, desde 1950, la esperanza de vida global al nacer había experimentado un aumento constante e ininterrumpido, lo que refleja avances en la salud pública, medicinas y condiciones de vida. Causas de muerte predominantes. Las principales causas de muerte eran las enfermedades no transmisibles, ENT, responsables de aproximadamente el 74% de todas las muertes en 2019. Después de la pandemia, magnitud del descenso. La esperanza de vida mundial al nacer se redujo en aproximadamente 1,8 años entre 2019 y 2021, situándose en un nivel muy similar al de 2012. Países con mayor descenso, naciones como Perú, Bolivia y México registraron algunas de las caídas más fuertes. Por ejemplo, en México se estima una disminución de hasta 4,6 años en la esperanza de vida al nacer entre 2020 y 2021, contribuyendo al 76% de esta reducción al COVID-19. COVID-19 como causa principal. El coronavirus se convirtió en una principal causa de mortalidad en regiones severamente afectadas como las Américas durante 2020 y 2021. Mortalidad. Antes de la pandemia. Según la información del portal del INEGI, con el periodo de población media de 2010, la tasa de mortalidad antes de la pandemia en 2018 y 2019 fue de 5,78 y 5,96 muertes por cada 1.000 habitantes respectivamente. Durante la pandemia, se usará la población media dada por el INEGI en 2020 para calcular la tasa de mortalidad durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023, en los cuales la pandemia del COVID-19 fue activa. Para los datos del 2020 nos muestra una tasa de mortalidad de 7,91 muertes por cada 1.000 habitantes. Al final de 2021 fue de 7,85. En el 2022 una tasa de 5,77 y durante el final de la pandemia de 2023 marcó una tasa de 5,52 muertes por cada 1.000 habitantes. Después de la pandemia, se usarán los mismos datos de la población media de 2020 y las muertes registradas durante el año 2024, lo que nos arroja una tasa de 5,62 muertes por cada 1.000 habitantes. Crecimiento natural. Crecimiento natural antes de la pandemia. México se ubicó entre los 10 países con mayor número de casos de COVID-19 y durante 2020 y 2021, además el país se ubicó entre los 5 países con mayor número de muertes causadas por esta enfermedad. Crecimiento natural durante la pandemia. Los trastornos económicos y sociales provocados por la pandemia son devastadores. Decenas de millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza extrema, mientras que el número de personas desnutridas, estimado actualmente en casi 690 millones, podría aumentar hasta 132 millones a finales de año. Enfrentan la contingencia en condiciones de vulnerabilidad, alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, precariedad laboral, problemas de acceso al agua y de hacinamiento y múltiples brechas de acceso a los derechos sociales como salud, alimentación, educación y vivienda. Crecimiento natural después de la pandemia. El volumen de la población para 2023 es de 13,11 millones de personas. La tasa de crecimiento es de 0,9% y el número de hijos es promedio por mujer es de 1,92 hijas o hijos.
Crecimiento social antes de la pandemia. La población crecía de manera constante, con natalidad y mortalidad en equilibrio. La vida social se desarrollaba con normalidad, escuelas y trabajos presenciales, economía en expansión y convivencia sin restricciones. El crecimiento social durante la pandemia. La situación cambió drásticamente. Hubo un aumento de muertes principalmente en adultos mayores y disminuyeron los nacimientos. La migración internacional casi se detuvo por el cierre de fronteras. En lo social se implantaron clases en línea, se perdieron empleos, la economía entró en crisis y las relaciones personales se limitaron, aumentando el uso de la tecnología para comunicarse. Crecimiento social después de la pandemia. La población empezó a estabilizarse, la natalidad se recuperó poco a poco, la esperanza de vida mejoró gracias a las vacunas y la movilidad regresó. En lo social hubo una transformación en la tecnología, se consolidó en educación y trabajo. El comercio digital creció, se prestó más atención a la salud mental y física, y la sociedad desarrolló mayor conciencia sobre prevención y solidaridad. Crecimiento total, cambios demográficos, disminución de la tasa de natalidad, aumento de la natalidad, cambios en la estructura de edad. Cambios sociales, fortalecimiento de los vínculos familiares, especialmente entre las personas mayores que han valorado el tiempo con sus seres queridos, aumento en el teletrabajo, cambios en la educación, adoptación masiva de la educación en línea. Cambios en la salud mental, aumento de la ansiedad y el estrés, desestigmatización de la salud mental, fortalecimiento de la resiliencia. Desafíos y oportunidades, recuperación económica. La pandemia ha generado una crisis económica global, lo que ha llevado a un aumento en la pobreza y desigualdad. Reforma de los sistemas de salud. La pandemia ha expuesto las debilidades de los sistemas de salud, lo que ha llevado a una llamada a la reforma y mejora de la atención médica. Nuevas oportunidades para innovación. La pandemia ha impulsado las innovaciones en áreas como la tecnología y medicina, lo que puede llevar a nuevas oportunidades para el crecimiento y desarrollo. Natalidad. Antes de la pandemia, la natalidad en Sinaloa seguía una tendencia general de disminución lenta, similar al observado a nivel nacional. Aunque cada año se registraban decenas de miles de nacimientos, las cifras mostraban un descenso paulatino. Tasa de natalidad en Sinaloa, 2018, 60.3%. 2019, 47.9%. Durante la pandemia, el año 2020 representó un quiebre. La natalidad en Sinaloa cayó de manera significativa, en línea con la disminución cercana al 22% que se observó en el país. A las dificultades económicas y a la incertidumbre social se sumaron los problemas de acceso a los servicios de salud y los cierres parciales de los registros civiles. Tasa de natalidad en Sinaloa, 2020, 55.6%, 2021, 54.5%, 2022, 52.2%. Después de la pandemia, en 2021 y 2022, se presentó una recuperación parcial en el número de nacimientos, aunque sin regresar a los niveles que se tenían en 2019. La proporción de madres solteras y de aquellos con 2 o más hijos se mantuvo a niveles similares a los años anteriores. Esto sugiere que los patrones de maternidad no cambiaron, pero la cantidad total de nacimientos se estableció en cifras más bajas. Tasas de natalidad en Sinaloa 2023, 47.7%, 2024, 47.7%. Fecundidad. Antes de la pandemia. Antes de 2022, la mayoría de los países ya registraban una disminución sostenida en sus tasas de fecundidad, principalmente debido a factores sociales y económicos. En el caso de México, la tasa global de fecundidad había descendido gradualmente hasta ubicarse cerca de 2.1 hijos por mujer en 2019, nivel cercano al de reemplazo poblacional. Durante la pandemia. Con la llegada de la pandemia, las dinámicas demográficas se vieron alteradas. La incertidumbre sanitaria, las crisis económicas y la reducción de la movilidad social provocaron que muchas parejas decidieran posponer la decisión de tener hijos. En México, las estimaciones del Consejo Nacional de Población señalaron una caída en el número de nacimientos durante el periodo más crítico de la pandemia, lo que confirma la influencia de la crisis
en la vida familiar y reproductiva. Después de la pandemia. Después de la pandemia, con el levantamiento de las restricciones y la reactividad económica, se observaron tendencias mixtas. En algunos países se presentaron un ligero repunte de nacimientos debido a la postergación acumulada de decisiones reproductivas, mientras que en otros la fecundidad continuó disminuyendo, manteniendo la tendencia de largo plazo hacia niveles más bajos. En México, los datos preliminares de 2022 mostraron cierta recuperación en los nacimientos, aunque la tendencia descendente de la fecundidad persistente, situándose en torno a 2 hijos por mujer. Migración antes de 2019. Antes de que llegara el COVID, la migración ya era parte de la vida de muchísima gente. Personas de distintos países buscaban mejores oportunidades, algunos porque no encontraban empleo, otros porque la pobreza y muchos más porque querían darle una vida diferente a su familia. En América Latina lo más común era migrar hacia Estados Unidos o Europa, aunque también se da mucho la migración dentro de cada país, sobre todo del campo hacia ciudades, y aunque había leyes y tablas, la gente siempre encontraba la manera con el apoyo de sus familiares, con las remesas o con la ayuda de la comunidad. Migración durante la pandemia 2020-2021. Con la llegada del COVID todo se detuvo, las fronteras cerraron y miles de migrantes se quedaron atrapados sin poder avanzar ni regresar. Imaginen lo difícil que fue estar en un lugar que no conoces, sin trabajo, sin dinero y con el miedo de enfermarte. Los migrantes fueron de los más afectados. Muchos no tuvieron acceso a médicos, varios refugios cerraron y quienes vivían de empleos informales se quedaron sin nada. En países como México casi no se habla de ellos en las noticias ni en la política del gobierno. En pocas palabras, quedaron invisibles, sin vacunas y sin apoyo real durante la crisis. Migración después de la pandemia 2022 en adelante. Cuando se levantaron las restricciones, la migración volvió a moverse, pero ya no fue igual. Los trámites se hicieron más lentos, algunos países añadieron requisitos de salud y otros endurecieron sus leyes. Muchas familias que han quedado en situaciones muy difíciles vieron en migrar la única manera de empezar de nuevo. Ya no eran solo los jóvenes los que se iban, también familias completas buscaban otro futuro. Lo que sí cambió bastante fue la tecnología. Hoy en día es normal que los migrantes usen redes sociales para mantenerse en contacto, videollamadas para ver sus seres queridos, aplicaciones para enviar dinero e incluso para buscar trabajo a distancia. Aunque claro, no todo es positivo. Algunos países han creado programas de apoyo, pero en otros las barreras para entrar, trabajar o quedarse se han vuelto cada vez más duras. Migración neta. Antes de la pandemia, con los datos de 2010, la migración neta da con un resultado de menos de 333.206, por lo que antes de pandemia más personas se iban del país de las que entraban. Durante la pandemia dio un resultado de menos de 343.750, también negativo, por lo que las personas abandonaban más el país de las que ingresaban. Después de la pandemia, lamentablemente todavía no hay datos reportados por el INEGI, pero se podría estimar que seguirá la misma tendencia que el de los periodos anteriores. Antes de la pandemia, la migración interna en México se daba sobre todo porque la gente buscaba trabajo, educación y mejores servicios. Lo más común era mudarse del campo a las ciudades grandes donde había más oportunidades. También influían la pobreza y la inseguridad en algunos lugares, lo que hacía que muchas familias buscaran un nuevo sitio para vivir. Durante la pandemia, estos movimientos bajaron mucho. Las restricciones para viajar, el miedo al contagio y la falta de dinero hicieron que la mayoría pospusieran sus planes de mudanza. En muchos casos, personas que vivían en ciudades regresaban a sus pueblos para estar con su familia o reducir gastos. Después de la pandemia, la gente volvió a moverse, pero con cambios importantes. Ahora muchos prefieren lugares más cercanos a las orillas de las ciudades o pueblos más tranquilos y económicos. Además, se han visto un aumento de los desplazamientos forzados por violencia o por desastres naturales como inundaciones y huracanes. Antes de la pandemia, la migración internacional se encontraba en crecimiento sostenido. Según los datos de la ONU, en 2019 habían aproximadamente 272 millones de migrantes internacionales, lo que representaba cerca del 3.5% de la población mundial. Entre los principales factores que impulsaban la migración destacaban las desigualdades económicas, la violencia, los conflictos armados, los efectos del cambio climático y la búsqueda de empleo. Durante la pandemia. Con el inicio de la pandemia en marzo de 2020, la movilidad humana se vio fuertemente restringida.
Los cierres de fronteras, las cuarentenas y las medidas sanitarias interrumpieron flujos migratorios establecidos y generaron nuevas dinámicas. Más de 220 países y territorios implementaron restricciones parciales o totales de entrada, dejando a miles de migrantes varados en países de tránsito o en fronteras. Aunque al inicio de la remesa cayeron, hacia finales de 2020 y 2021 se recuperaron con fuerza, demostrando la resiliencia de las comunidades migrantes. La pandemia también evidenció la dependencia de numerosos países respecto a la mano de obra migrante, en especial en los sistemas de salud. Después de la pandemia, tras la disminución de las restricciones sanitarias en 2021 y 2022, los flujos migratorios se reactivaron, aunque con transformaciones significativas. La población migrante mundial alcanzó los 281 millones, superando las cifras previas a la pandemia. Al mismo tiempo, la digitalización de procesos migratorios como solicitudes de visado y asilo se aceleró, marcando una nueva forma de gestión de la movilidad. Factores emergentes como la crisis económica post-COVID, la guerra en Ucrania y el incremento de fenómenos climáticos extremos impulsaron una migración más compleja y diversificada. Bueno, voy a volver a decir lo último. Factores emergentes como la crisis económica post-COVID, la guerra en Ucrania y el incremento de fenómenos climáticos extremos impulsaron una migración más compleja y diversificada. No sé cómo se dice eso, puta madre, a ver, espérate. Factores emergentes como la crisis económica post-COVID, la guerra en Ucrania y el incremento de fenómenos climáticos extremos impulsaron una migración más compleja y diversificada.